este segundo día que nos convoca. La jornada de ayer fue desarrollada en el viejo mercado, en el centro de nuestra ciudad, con una exposición de pósters con más de 120 proyectos que se visibilizaron como una muestra de las acciones de extensión que nuestra universidad hace en conjunto y para la comunidad. En este caso, tenemos actividades de paneles con expertos en distintas temáticas que nos van a estar acompañando a lo largo de todo el día. En este caso, la curricularización de la extensión desde una perspectiva crítica. Y allí, justamente, hacíamos foco en esta temática como un panel de gran interés por la necesidad de tener una formación integral de los estudiantes e incorporar acciones de vinculación con el medio y de extensión universitaria como parte de la currícula de grado de nuestros estudiantes. Así que los invitamos a que nos acompañen en todas estas jornadas. Ustedes saben que tienen a disposición también, sigue la muestra digital de los pósters, de todos los proyectos que se han presentado. Tienen acceso a través de la web de la universidad, los códigos QR que hay en distintos lugares a su disposición. Y vamos a continuar después, el día 19, el jueves 19 de mayo, con talleres de formación en distintas temáticas. Las inscripciones siguen estando abiertas. Hay un muy buen número de inscriptos. En algunos casos puede llegar a haber cupo, así que les pedimos se inscriban pronto. Y bueno, tenemos a Viviana Macchiarola, una especialista en materia de extensión y de la Secretaría de Planeamiento. Viviana, te dejamos la palabra, agradecerte la predisposición y así presentas a nuestros panelistas y damos por iniciado este segundo día de las primeras jornadas de extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias, Marcos, a vos. Bueno, comenzamos entonces este panel que hemos titulado Curricularización de la extensión desde una perspectiva crítica, y tenemos el honor acá de tener a tres compañeros. Humberto Tomasino, que es docente extensionista de la Universidad de la República del Uruguay, fue prorector de extensión de la misma universidad, es co-coordinador del grupo CLACSO, Extensión Crítica, Teorías y Prácticas en América Latina y el Caribe, y un referente nacional y latinoamericano en extensión crítica, que justamente le ha valido el título que le han dado recientemente de doctor honoris causa, otorgado hace pocos días. Néstor Secchi es docente de grado y posgrado, investigador y extensionista de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue secretario académico y responsable académico del Seminario de Prácticas Sociocomunitarias. Fue uno de los primeros contactos que nosotros hicimos cuando iniciamos las prácticas sociocomunitarias allá en el 2009. Tomamos contacto con él justamente porque ya tenían experiencias en Mar del Plata. Es asesor en múltiples universidades sobre el tema y tiene variadas publicaciones, en especial sobre compromiso social universitario. Fabio Reguerrena es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Se desempeñó como secretario de Bienestar Universitario y secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo. Investiga sobre relaciones entre Estado, universidad en la Argentina, gobierno universitario y características del compromiso social universitario. ¿Sí? Él es responsable de una materia, Sociología Política y Prácticas Sociales Educativas, que corresponden a la carrera de Sociología. También con Fabio tomamos contacto allí cuando comenzamos a trabajar en Río Cuarto para nutrirnos también de otras experiencias de otras universidades. Los tres participantes piensan, hacen y enseñan lo que se ha dado en llamar extensión crítica, un movimiento que se inspira en el pensamiento de Freire, Mariátegui, Darcy Ribeiro, Enrique Dussel, Falsborda, Sousa Santos, entre otros, y que recupera paradigmas teóricos y metodológicos como la educación popular, la investigación en acción participativa, la filosofía para la liberación, entre otros. Movimiento que propone una articulación interdisciplinaria, cooperativa y en territorio, con movimientos, actores y organizaciones sociales, que entiende la articulación como un proceso educativo, emancipador y transformador de la propia universidad.
Así que sin lugar a dudas, los aportes de estos 3 compañeros nos ayudarán a pensar lo que Darcy G. Ribeiro llamó universidad necesaria para un mundo mejor. Así que, bueno, el dispositivo, la metodología que hemos pensado es de conversatorio, diálogo, en correspondencia con el pensamiento de la extensión crítica, justamente, que es dialógica. Hemos pensado acá con los compañeros 3 preguntas disparadoras, en torno a las cuales ellos van a estar dialogando, y la idea es que al final podamos dialogar todos juntos en torno a las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, el primer eje sobre el que podemos conversar, Fabio, Humberto, Néstor, es cuál es el significado y las implicancias de concebir y desarrollar la curricularización de la extensión desde una perspectiva crítica, desde esta perspectiva particular de la extensión crítica. Bueno, si quieren empezar, no sé, los veo en el orden que los veo, Fabio, Humberto, Néstor, más allá del orden, después, bueno, ustedes, hagamos de cuenta que estamos, como muchas veces nos hemos encontrado con un mate entre medio. Ahí vamos. Bien, muchas gracias. Gracias, Viviana. Gracias a los compañeras de la Universidad de Río Cuarto por la invitación, el Consejo Asesor de Extensión y, bueno, y a los que están ahí presencial y otros virtualmente acompañando. La verdad que es un placer compartir con Néstor y con Humberto, que, bueno, son referentes sobre esta temática. Y como bien vos decías, y no porque estemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero realmente sí hay 2 universidades que fueron las primeras que iniciaron este proceso de prácticas sociocomunitarias, prácticas socioeducativas, como una de las herramientas de la curricularización, justamente fueron Mar del Plata y Río Cuarto. ¿No? Uno cuando estudia la historia de las últimas décadas de la extensión o de estos temas, ve que puede ver, y ahí sí lo digo con una visión más local, creo que entra en la agenda de extensión a discutirse este tema en el Congreso de Extensión de 2010, que se realizó en la Uncuyo, en Mendoza. Sí. Que Humberto también participó con su equipo, pero me acuerdo que invitamos a Viviana, estaba Néstor, y le invitamos porque teníamos desde la Uncuyo curiosidad de qué era eso. Digamos, nosotros no estábamos todavía trabajando con esa temática. Necesitábamos informarnos de ese proceso que estaba en marcha, que luego nosotros lo tomamos y lo impulsamos años después. Pero yendo un poco a lo que vos preguntabas en esta, creo que justamente eso, hay que pensar a la curricularización en general, a las prácticas socioeducativas y demás como una de las herramientas de esa curricularización, como una nueva herramienta para un viejo problema, para una vieja búsqueda, ¿no? que es el compromiso social de la universidad, ¿no? Y que no siempre fue así, ¿no? Por eso es importante pensarlo como una táctica para esa estrategia, no como un objetivo en sí mismo. Porque por ahí cuando uno ve en otros años no fue así, la búsqueda del compromiso social implicó en los 70, incluso en los 80, la recuperación democrática, no acercarse a la universidad, sino que tomar distancia, ¿no? La militancia barrial, social, estaba en el marco de un diagnóstico que la universidad formaba parte de la reproducción de lo dado, de la dominación y demás. Se buscaba autonomía, se buscaba separar de la universidad, ¿no? Y ahora con la curricularización lo que buscamos es impactar en la currícula, impactar en el diseño académico, impactar en el diseño institucional. Entonces, bueno, creo que está bueno pensarlos como tácticas para una estrategia, para un objetivo central que es el cambio. Y que desde esa brújula, desde esa referencia, pensar esa herramienta, ¿no? Es decir, evaluarla, ver su pertinencia, o sea, que
que lo que buscamos con la curricularización de la extensión es la introducción o la inserción en la dinámica académica de la problemática social, ¿no? Que forme parte del corazón del proyecto académico, no transcurre en los bordes, ¿no? Eso es lo que creo que es, pero como una herramienta, como una técnica, una gran estrategia, que es la búsqueda del cambio en la universidad y cómo la universidad aporta al cambio social. Eso por ahí me parece un primer comentario para arrancar. Sí, Humberto, ¿querés ampliar algo? Primero saludar y agradecer a Vivi y a todos los compañeros y compañeras de la Universidad de Río Cuarto, a mis dos queridos compas ahí, Fabio y Néstor, caminantes, junto con Vivi también, ¿no? De la extensión, al decir de nuestro querido Jorge Castro, ¿no? Los caminos de la extensión en Argentina, en América Latina. Coincido con lo que planteaba Fabio, pero me parece que juntar curricularización y extensión crítica, a mí me surgían, cuando Vivi nos planteaba esa cuestión, ¿no? Me surgían algunas cuestiones como, bueno, ¿qué modos de curricularización hay? Porque hay varias formas de curricularizar, no hay una sola manera, lo hemos visto en varias universidades de América Latina. Voy a hacer una entradita corta en eso. Y después que curricularizar la extensión crítica implica un desafío muy fuerte, implica peligros e implica potencias. Esas tres cuestiones me traen... los modos de curricularización son varios. No necesariamente son todos compatibles con la extensión crítica, porque la curricularización simplemente puede ser darle créditos a un trabajo que se hace en territorio que no necesariamente sea crítico, que puede ser un trabajo inclusive de transferencia tecnológica o un trabajo de difusión tecnológica, que no es la extensión crítica que nosotros defendemos, por la cual y tenemos las convicciones y todo el trabajo que han hecho muchos y muchas desde hace mucho tiempo. Entonces me parece que por ahí hay que pensar bien qué es curricularizar. Nosotros hemos designado dos formas. Una que es una curricularización que es exógena, que se da por fuera de la malla curricular obligatoria. Eso es cuando le damos crédito, por ejemplo, a una actividad en el medio. Decimos, bueno, vamos a acreditar esta actividad, pongámosles alguna evaluación y crediticémosla, curricularicémosla como extensión. Eso se ve en algunas universidades. Ahí podemos curricularizar cualquier cosa, cualquier tipo de vínculo. Ahí hay un peligro, ¿no? De curricularizar cuestiones que mucho más que un diálogo de saberes sean un proceso de invasión cultural. Eso está presente como riesgo, está presente como peligro en estos procesos de curricularización si no hay recaudos teórico-metodológicos coherentes y firmes, ¿no? Tiene que haber una coherencia teórico-metodológica de las prácticas para poder ver qué curricularizamos. Eso implica claramente formación de los equipos docentes, formación de los estudiantes, guías teórico-metodológicas flexibles, pero trabajadas profundamente. Y después hay otra forma de curricularizar, que la hemos visto, y ahí hay dos modalidades que son endógenas, decimos nosotros, que están dentro de la matriz curricular de los estudiantes, de las trayectorias curriculares normales de los estudiantes. Una que tiene que ver fundamentalmente con las prácticas socioeducativas, socioterritoriales de la Universidad Argentina, que es, ahí hay un gran avance de la curricularización desde las prácticas sociocomunitarias. Se ve en algunos otros lados, no es muy común, la hemos visto, por ejemplo, en la Escuela de Planificación de Costa Rica, la hemos visto en algunas otras universidades, pero básicamente esta idea de las prácticas sociocomunitarias es argentina, básicamente. Y hay otro, eso es endógeno. ¿Por qué? Porque está dentro, no es que vamos a curricularizar algo que está fuera del acto educativo, sino que está metido dentro de lo que el estudiante normalmente va a hacer, ¿no? Que está en el cotidiano del estudiante y de la tarea docente. Ese es un acto de curricularización que puede ser catalogado como endógeno, como per se, como adentro de lo curricular. Y después está la práctica uruguaya, que también tiene similitudes en algunos lados. Yo la he visto también en Argentina, en otros lados. En Argentina se designa como extensión de cátedra en algunos casos. En Uruguay nosotros ya hablamos de espacios de formación integral y itinerarios de formación integral en donde desde las disciplinas hacemos extensión. No hacemos solamente enseñanza,
enseñanza y aprendizaje a nivel de la disciplina, sino que la disciplina como tal, a veces junto con otras, en distintos semestres de la formación de los estudiantes, incorpora la extensión en la práctica docente y en el trabajo de los estudiantes en la misma disciplina durante el tiempo curricular de la disciplina. Es una modalidad distinta, también está adentro, pero implica algunas cuestiones diferentes con las prácticas socioeducativas, después capaz que lo podemos trabajar un poco, que es que no hay un grupo de docentes que hace la práctica socioeducativa de forma exclusiva, sino que hay la posibilidad de que muchos docentes de distintos lugares de la trayectoria de los estudiantes hagan extensión junto con estudiantes. Y esa me parece que son potencialidades que tienen los dos formatos endógenos de curricularización. Y el peligro fundamental que hay es, sobre todo en las universidades como las nuestras, que tienen matrículas amplias, ¿no? Donde no hay, por suerte, gracias al trabajo histórico de los gremios estudiantiles y los gremios docentes, no hay ingreso limitado, hay un ingreso libre, hay gratuidad de la enseñanza, enseñanza solidaria, ¿no? No gratuita, sino solidaria. Bueno, esa condición hace que tengamos cohortes muy amplias, muy extensas, por suerte con muchos estudiantes. Bueno, ¿cómo pensar procesos de extensión crítica, de diálogo crítico, de diálogo de saberes críticos en territorio con muchos estudiantes, sin entrar en procesos de invasión cultural, caer 50 a la casa de un vecino, ¿no? Caer un grupo de 300 estudiantes de cualquier disciplina a un barrio? ¿Cómo hacemos para que eso no sea un desembarco colonialista de la universidad en un barrio, ¿no? Esa me parece que es un peligro y es un desafío. Bueno, ¿cómo pensar? Y termino acá para darle lugar a Néstor, por supuesto, y a vos también, Vivi, para reflexionar, cómo hacer para que esto no se convierta en una cuestión que parece ser muy virtuosa como acto educativo, que los estudiantes aprendan mediante la extensión, que los docentes incorporen la extensión en su práctica, que se convierta de una cuestión de este tipo, cualitativamente superior, a una cuestión de invasión cultural. Y ahí hay un peligro que hay que manejar con mucho cuidado. Por ahora quedo por ahí. Y gracias, Vivi, Néstor y... Sí, es una preocupación, justamente lo que vos señalabas, Humberto, una preocupación en nuestra universidad, ¿no? Cómo trabajar prácticas sociocomunitarias en cátedras masivas, que las tenemos, ¿sí? Y cómo no caer en esa invasión cultural. Justamente ayer, así como escuchamos experiencias muy interesantes en la línea que podríamos llamar extensión crítica, también escuchamos algunas preocupaciones de los estudiantes, ¿no? Donde, bueno, por ahí se advertían algunas experiencias más en otra línea, ¿no? Néstor, ¿cómo lo abordan ustedes? Bueno, en principio, qué lindo estar acá, ¿no? Me gusta mucho, estoy muy contento de estar acá con Viviana, con Humberto, con Fabio, amigos entrañables. Así que agradezco la confianza, la gentileza, el convite, y estamos muy contentos de estar acá charlando un poquito en esta mañana otoñal en mi Mar del Plata. Bueno, hemos recorrido mucho camino ya, ¿eh? Y hemos aprendido mucho, y creo que tenemos muchísimo para aprender, tenemos muchísimos desafíos por delante. Desde que iniciamos las primeras prácticas a las que intentamos sostener ahora en las distintas universidades, ha pasado mucho tiempo y hemos recorrido un larguísimo camino. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros hacíamos hace algunos años ya son cosas que felizmente no hacemos o que estamos intentando cambiar. Porque también las prácticas han ido acompañándose de todo un proceso de reflexión, de reconceptualización, de volver a mirar, de volver a pensar una vez más lo que estamos haciendo. Por lo tanto, felizmente, es un tema, por un lado, que es un tema de agenda en muchas de las universidades públicas o en todas las universidades públicas de nuestro país y de otros países también, pero en Argentina y en Uruguay es una preocupación constante, pero también de otros países de América Latina y el Caribe. Felizmente es un tema de agenda, pero también es un tema que está permanentemente siendo mirado con atención, permanentemente lo ponemos en cuestión. Esto que decía Tomaso claramente es un tema que tenemos que mirar con cuidado, como tantos otros temas que tenemos que mirar con cuidado. Creo que las prácticas pasaron de ser una herramienta potable, muy interesante, muy transformadora en términos generales,
y con el tiempo han tenido un proceso de crítica, de autocrítica, donde empezamos a tensionar lo que estábamos haciendo, Uno de los temas que plantea Humberto realmente es un tema clave, ¿no? Cómo pensar el tema de la interacción con el entorno desde perspectivas críticas, pero evitando algunas cuestiones que tenemos que trabajar, que son el tema de la masividad. Pero además hay otros temas pendientes que iremos desbrozando en la mañana, ¿no? A mí en lo personal me preocupa mucho también esta idea de seguir dando debates hacia adentro de nuestras universidades, ¿no? Porque todavía hay sectores que no están tan dispuestos a intervenir, a participar, a trabajar con estas miradas extensionistas desde la academia. Todavía subyacen en nuestras universidades muchos compañeros y compañeras que no terminan de estar de acuerdo, del todo de acuerdo, con la potencia transformadora de estas interacciones con el entorno, de estas prácticas extensionistas desde la academia. Hay mucho que trabajar ahí, que charlar, que discutir y que construir conjuntamente. En términos generales, yo digo que en la práctica pasan cosas buenas, o en realidad podrían pasar cosas buenas. Yo digo, las prácticas son una oportunidad para que, por un lado, generemos instancias transformadoras, y podríamos tironear un poco ese concepto, o también podríamos reafirmar, podríamos cristalizar cuestiones que no son las deseadas. Podríamos perpetuar asimetrías, podríamos cristalizar prejuicios y otro montón de cosas que no son las deseadas. Por eso digo, la práctica es una oportunidad para que pasen cosas buenas, pero también es una oportunidad para que se perpetúen cosas que no son las deseadas. En general, y sigamos charlando, yo creo que por ahí es pensándolo como acto educativo, y desde ahí lo traemos desde las perspectivas críticas, decimos que es un modo diferente de entender la enseñanza y el aprendizaje. Porque las cuestiones que atraviesa el estudiante en clave de una oportunidad y armada, planificada, pensada, trabajado con ese cuidado, se convierte en el estudiante en una experiencia muy potente, en una experiencia transformadora, en una experiencia que de alguna manera genera instancias distintas de aprendizaje y de enseñanza. Pero también es una oportunidad muy interesante para el docente, porque el docente tiene oportunidades también de resignificar un poco su tarea, su labor, resignificarse como un trabajador de la educación y ver un poco esta perspectiva del trabajo territorial como un modo diferente de ejercer su labor, ¿sí? Un modo distinto de posicionarse frente a los estudiantes, frente a la comunidad, frente a los problemas, frente a la universidad toda y desde la universidad toda. Por lo tanto, es un proceso de deconstrucción muy interesante. Pero claramente también esto implica una posibilidad, insisto, con esta idea de tironear del concepto de transformación, de trabajar un poco junto con otros actores y actoras de la comunidad. Me parece que también las prácticas son una oportunidad, insisto con esta palabra, de volver a reconstruir un vínculo deseado, tal como decía mi amigo Fabio hace un rato, un vínculo deseado con el resto de las organizaciones y movimientos sociales, con los vecinos, con la comunidad toda, ¿no? Y básicamente también, y creo que esto es un tema central, esta dimensión que estoy trayendo también es central, ¿no? De alguna manera genera una oportunidad de una formación distinta de nuestros egresados, de nuestros graduados, ¿no? Es un tema que ha sido bastante desatendido en la mayoría de nuestras universidades. Claro, no conozco particularidades de Río Cuarto en este sentido, pero yo advierto que en muchas de nuestras universidades esta idea de la formación integral de los estudiantes, de los graduados, ha sido un tema que no hemos puesto mucha atención. Y finalmente, y para ir cerrando este pequeño diálogo, ¿no? Pensarnos siempre en clave de actores políticos. Esto implica una cuestión central desde mi punto de vista. Y esta idea de pensarnos como actores políticos implica a la universidad, pero también al docente en clave transformadora, en clave
freiriana, me atrevo a decir modestamente, pero también a los estudiantes en clave de actores sociales, políticos, activos, sensibles, frente a estos temas. Yo digo, me parece que en las prácticas se generan oportunidades para que pasen buenas cosas, pero para que pasen esas buenas cosas tenemos que dotarlas de sentido, de una reflexión y una mirada crítica permanente de lo que estamos haciendo. No sé, me gustaría escucharte, Viviana, porque vos tenés una experiencia tan, pero tan interesante, que me gustaría escucharte cómo estás viendo vos estas implicancias que vos decís de las prácticas, ¿no? Bueno, justamente pensaba mientras los escuchaba, en nuestra universidad la idea de curricularizar las prácticas fue aprobada por el Consejo Superior en el año 2009. Pero bueno, todos sabemos que desde la normativa y las políticas a las prácticas hay caminos, y caminos de modificaciones, reinterpretaciones, ¿no? Hasta que se ponen en acto y se concretan. La forma que en nuestra universidad adoptamos para impulsar, para que esta normativa se constituyera en una realidad que obviamente no nació con esa, había experiencias previas, o sea, esa resolución se fundamenta en algunas experiencias previas que había en veterinaria y en la Facultad de Humanas, pero bueno, se institucionaliza con esta resolución. Y lo motorizamos a través de convocatorias bianuales a las que se presentan los distintos equipos con experiencias de prácticas en sus respectivas asignaturas, que son evaluadas y son financiadas. En este momento estamos en una instancia muy interesante en nuestra universidad, que es de innovación curricular. Bueno, acá está la impulsora de ese proyecto, que están en procesos de modificación todos los planes de estudio. Cuando se aprobó la resolución, en aquel momento, 2009, era impensable poner a la universidad en un proceso de cambio de planes de estudio, porque veníamos de uno muy reciente que había sido bastante, bueno, ustedes saben que transformar planes de estudio es bien complicado. Entonces era impensable, pero ahora sí estamos en un momento. Entonces estamos discutiendo, y ayer salió justamente en la mesa de discusión de prácticas, cómo avanzar y cómo trabajarlo en los planes de estudio. Es una preocupación de la Secretaría Académica hoy, decir, a ver, ¿cómo lo incorporamos en los planes de estudio? De tal manera que ya no dependan de convocatorias bianuales, ¿sí? Y bueno, estamos en esa discusión y justamente queremos que nos ayuden a pensar esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo han hecho en sus universidades? ¿Cuáles son las diferentes modalidades que ustedes recorren el país? Han recorrido, Humberto, Latinoamérica, viendo distintas experiencias, a ver si nos ayudan a pensar cuál sería la mejor modalidad, aprovechando hoy que estamos en un proceso de innovación o cambio curricular. Fabio, en el caso tuyo, yo creo que ustedes lo tienen como una asignatura. Claro. Bueno, si nos pueden contar un poco cuáles son desde las experiencias de ustedes, las desventajas de cada modalidad, ¿no? En el caso de sociología, es una materia del cuarto año del plan de estudios. Es una materia que se llama práctica social educativa. Y en el marco de esto que llama, bien Humberto, esa curricularización endógena, se podría decir, es tan endógena que de hecho definimos a las prácticas educativas como un dispositivo de la docencia. O sea, sin renegar de que son producto de la militancia extensionista y demás, y de hecho en las evaluaciones de CONEAU, ya viendo en un par de universidades me comentaban que justamente no se evaluaban las prácticas por ser parte de la currícula en la función extensión, sino se evaluaban en la función docencia. Digo en el sentido de que, y comparto también los riesgos de esto, ¿no? O sea, digamos, creo que el riesgo que hay compartido es de la institucionalización, de perder el filo, digamos, ¿no? Que muchas veces, de alguna forma, para poder pasar los filtros institucionales, poder pasarlos en el marco de las legítimas concesiones para impulsar los procesos, vamos despojando al enfoque de
de los componentes que tienen más definición en lo político, en lo epistemológico, en lo pedagógico, y terminamos por ahí aprobando, no sería el problema aprobando, sino por ahí practicando una versión, lo que yo llamo una versión descafeinada de la extensión crítica, ¿no? Una versión que incorpora parcialmente lo metodológico, parcialmente los marcos teóricos, pero sin el componente de cuestionamiento del orden social, de crítica a la organización social que propone el capitalismo, su modelo de despojo y de extractivismo, su modelo cuestionamiento a la sociedad patriarcal. O sea, lo incorporamos sin esa pata, que la deja, digamos, sin un componente vital, digamos, ¿no? Insisto, es legítimo y todo lo precisamos, ciertos arreglos institucionales para que tenga viabilidad política, pero creo que la vigilancia que tenemos que tener es que con ello no pierda ese objetivo central que es el promover el cambio, ¿no? Y que pase a ser parte de lo instituido, de lo dado, ¿no? Dicho esto, yo creo que en esta búsqueda de nuevas herramientas para ese viejo problema, creo que al menos en Argentina, al menos en algunas universidades de Argentina, me animaría a recortarlo aún más, porque todo depende también de los recorridos institucionales, las realidades organizacionales de cada universidad, su historia, su relación de fuerzas incluso hacia adentro, las prácticas, con el nombre que reciban, siguen siendo una herramienta válida para este tema, ¿no? Siguen siendo una herramienta de los dispositivos que hemos podido pensar o ensayar, sigue siendo válido y sigue avanzando, ¿no? Y yo veo en el mapa nacional que sigue creciendo, sigue habiendo instancias de formación, siguen habiendo instancias de búsqueda de cómo se aplica, y con la originalidad de los casos en distintas universidades, digo, teniendo en cuenta estos componentes, estas realidades y demás, se siguen ensayando en formatos de materias, como el caso nuestro, que es una materia del segundo semestre del cuarto año. Otros son, como el caso de Río Cuarto, por otras universidades, como convocatorias, como partes de extensión en cátedra, como le llamaba Humberto. Otros son como áreas transversales con distintos momentos. Y con respecto a lo que vos decías, Viviana, como a nosotros lo que nos ha dado mucho resultado y es que exista, como actualmente existe en la universidad, una ordenanza del Consejo Superior que dice, no es muy larga, pero dice lo siguiente: cuando se reformule un plan de estudio, se crea una nueva carrera o se cambia un plan de estudio, es obligatorio que se incorporen las prácticas socioeducativas. No dice otra cosa, no dice más, no dice menos, ¿no? Cualquier carrera que se cree nueva o una carrera que actualice su plan de estudio tiene la necesidad de incorporar en su trayecto las prácticas socioeducativas. Y eso ha hecho que nuestra materia, que fue la primera en la UNCUYO, que incluso la nuestra fue de 2013, o sea, fue anterior a esta ordenanza, que es posterior, que es el 2015, ahora ya exista prácticas educativas en geografía, prácticas educativas en la Facultad de Arte, prácticas educativas en la Facultad de Agrarias, producto de esto, porque son carreras, facultades que han ido modificando sus planes de estudios y por esta ordenanza del superior han tenido algunas convencidas, otras no tanto, pero tienen que incorporarlas. Entonces yo digo, insisto, es una solución, es una experiencia que yo veo, analizando mi universidad, veo que estábamos solo en el 2013 y hoy ya somos varias materias y varias en creación, digamos. Entonces es una, y con una definición de que son prácticas socioeducativas, sí están incorporadas en el plan de estudio, si no no pueden tener ese nombre, digamos. O sea, como parte de definición de que sea práctica educativa es que deben estar incorporadas a la currícula.
No puede tener solo una curricularización externa, en los términos que plantea Humberto, un otorgamiento de crédito. Debe formar parte de la malla curricular para poder usar el nombre y ser eso, digamos. Acá hay una pregunta que quiere hacer Manuel. Sí. Podemos cuando... Sí, cortito, Fabio, ¿tiene algún condicionamiento la forma de curricularizar? ¿Tiene que ser una materia como la tuya o puede ser transversal? ¿Tienen algún requisito la resolución esa? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la sabiduría es que no la tiene. No la tiene y de hecho cada facultad lo ha ido aplicando de formas distintas. Nosotros fue la que se nos ocurrió y pudimos, porque también esto es lo que vos podés hacer en cada reforma, porque tiene que incorporar un espacio, implica dotación del cargo, implica que si no querés alargar la carrera, implica un espacio nuevo, implica un espacio que se va, o sea, no les voy a explicar las dificultades que tiene modificar un plan de estudio. Pero, por ejemplo, en geografía no es una materia, sino son módulos que se dan en tres niveles, en primero, segundo y tercer año, con distintos objetivos cada año. En artes es un espacio transversal a todas las carreras, no es de una carrera, es un espacio transversal a un grupo de carreras. En agraria es lo mismo. Justamente, lo que dice la norma, dice, ante la creación de una carrera o modificación de un plan de estudio, tenés que incorporar las prácticas. No dice cómo, tenés que hacer una materia, tenés que hacer una... No dice, y eso justamente ha permitido que cada carrera, cada realidad institucional, presupuestaria, política, etcétera, pedagógica, lo incorpore de su enfoque. Y creo que es rico. Creo que es rico. Es más, muchos formatos yo los evalúo como superiores a la idea de lo que yo tengo como cátedra, pero bueno, digamos, y que permite algo interesante. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos pensando para el año que viene proponernos el objetivo es decir, un proyecto, decíamos, ya somos 4 que estamos, es decir, un proyecto que lo podamos hacer entre las materias, por ejemplo, que permita la famosa interdisciplina, digamos, tantas veces declamada, pero pocas veces practicada. Es decir, bueno, entre las materias, las distintas, decir, bueno, camada lo que trabaje cada uno, acordemos un programa de trabajo que sea de todas las materias. Claro. Digo, permite cosas interesantes, digamos. Sí, si me permitís, Vivi, escuchándolo a Fabio, no sé si me metí en el medio de una conversación, pido disculpas. Agrego, Néstor, una cosa que dijo el rector en el acto de apertura. Sí. Él dijo rápido en el discurso, dejar huecos en la currícula. Ese fue el planteo que hizo el rector ayer en el acto de apertura. Claro. Mira qué interesante, Manuel, esto, los huecos en la currícula. Claro. Y me parece yo escuchando a Fabio, yo digo, las prácticas ya no son lo que eran hace unos años. Poco tienen que ver. Felizmente, porque permanentemente vamos buscando y encontrando nuevas alternativas. Muchas veces lo hemos charlado con Fabio, bueno, con Humberto también. Lo central, lo deseable, es que haya muchos docentes haciendo extensión, en términos generales, ¿no? Esa cuestión es central y creo que hacia ahí vamos. Lo que pasa es que son batallas que llevan su tiempo, pero además permanentemente le estamos buscando nuevas formas, porque van apareciendo felizmente nuevas formas, ¿no? Ya en general, digo, nosotros en Mar del Plata empezamos muy con el planteo de Fabio, con un seminario en un momento de la carrera. Lo pensamos en la segunda mitad de la carrera, inicialmente, pero fuimos cambiando permanentemente e incorporando otras miradas que son un poco el resultado de las miradas críticas que nos hemos ido dando al proceso nuestro, ¿no? Y ahora las prácticas casi en ninguna universidad están pensadas solamente en un trayecto, sino estamos pensando en diferentes momentos de la trayectoria formativa, y eso me parece que es interesante. Y están apareciendo formas distintas. Miren, yo estoy acompañando el proceso de la UADER también, y ahí estamos trabajando fuertemente, con mucho impulso, en las PECATs, proyectos de extensión de cátedra.
PCATs, donde los docentes presentan proyectos de extensión que después se legitiman, se acreditan en el marco de la carga horaria necesaria para pensar un requisito de graduación. Que en el caso de la UADER, por ejemplo, ya no son 30 o 40 horas, como en la mayoría de las universidades, en algunos tienen 60 horas, sino el 3% de, por lo menos el 3% de la carga horaria total de la carrera de grado, de pregrado, ¿no? Entonces yo digo, a medida que pase el tiempo, le vamos encontrando alternativas a estas cuestiones que nos tensionan permanentemente, ¿no? Yo creo que es un proceso interesante, virtuoso. Falta mucho, pero estamos haciendo un recorrido interesante, ¿no? Sí, yo lo que veía ahí, Néstor, sobre todo, vos me mandaste la resolución de la UADEL y la estuve mirando, que la pone como requisito de egreso. Y ahí entonces la modalidad se cruza con la obligatoriedad o no. Obligatoriedad, ¿de Sí. quién es la obligatoriedad? Me parece que eso es clave, porque en lo que dice Fabio, la obligatoriedad está en el currículum, o sea, la universidad obliga a los planes de estudio. Ahora, distinto es obligar al estudiante, que lo pongas como requisito de egreso, porque lo que hemos Sí. conversado acá, que el peligro es repetir la historia de la Universidad de México, ¿sí? Claro. Que hace muchísimos años lo tiene Sí. como obligatoriedad para el estudiante, y cuando, bueno, con Manuel tuvimos oportunidad de estar en un congreso allí de prácticas sociocomunitarias en México, y los colegas allá nos comentaban de que habían dado marcha atrás porque esa obligatoriedad hacía que el estudiante corriera, o como ya se tenía que recibir y no había habido ninguna experiencia de práctica en su plan de estudio, corría a hacer cualquier cosa. Inclusive nos contaban de experiencias que le firmaba un tío de que había estado en no sé qué experiencia para poder recibirse. Entonces eso es una diferencia sutil, pero no es menor. No, Decir, claro. si la obligatoriedad la ponemos en el plan o en el estudiante, ¿no? Y bueno, y el desafío es cómo incorporarla. Está interesante esta idea, que me parece por acá vamos, la miro acá a las colegas de Secretaría Académica. La idea es, bueno, nosotros lo tenemos así, o sea, es obligación en los planes de estudio. El cómo, bueno, dejarlo un poco sujeto a cada plan de estudio, porque las características disciplinares, ¿no? En el caso tuyo, Fabio, claro, es sociología, bueno, ahora una asignatura en un plan de química, bueno, ahí, bueno, se hace más difícil a lo mejor, ¿no? Bueno, todo eso hay que pensarlo. No sé, Humberto. Sí, una experiencia nuestra que tiene que ver con eso, que podría asemejarse a química, ¿no? Que es veterinaria, ¿no? Que no es una social, sino que es una disciplina técnico-tecnológica de alguna forma, ¿no? Nosotros incorporamos con muchas dificultades, ahora en el nuevo plan de estudio, espacios de formación integral en algunas disciplinas, y hacemos énfasis en esto que venimos aprendiendo hace mucho tiempo, que la extensión, o por lo menos los vínculos de los estudiantes y los docentes con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, con la población, no pueden estar al final de la formación, sino que deben empezar el primer año. Y entonces ahí me parece que hay un diseño de las prácticas socioeducativas, o en el caso nuestro de los espacios de formación integral, que debe ser una cuestión que vaya increyendo en la formación de los estudiantes, y inclusive que haya como un pasaje de postas para los docentes, ¿no? Claro. Que haya docentes en primer año que trabajen desde algunas disciplinas. Por ejemplo, tenemos un ciclo obligatorio, un ciclo introductorio obligatorio. Bueno, ahí hay lo que llamamos espacios de formación integral de sensibilización. Los estudiantes entran a la Facultad de Veterinaria y saben que hay dos grandes programas integrales en territorio, en el caso del área metropolitana, en el caso de los CENURES, que son los centros del interior. Bueno, saben que hay prácticas de la universidad en territorio con organizaciones, y no esperan a tener un cierto nivel de formación, que ese a veces es un requisito que le ponen algunos, a que, bueno, los estudiantes podrán hacer extensión cuando tengan formación. Eso minga eso, ¿no? Los estudiantes tienen formación ya en primer año, tienen una formación específica, la de un estudiante de primer año, pero que le permite dialogar, que le permite aprender e inclusive enseñar. Entonces, esa es nuestra convicción. Entonces, bueno, empezar en primer año, empezar en el primer semestre, y tener una trayectoria de los estudiantes que vaya desde el primero hasta el último año de formación, y en donde los distintos docentes vayan incorporando progresivamente
La extensión como forma de aprender, ¿no? Que eso lo traía de alguna forma Néstor recién. Bueno, la extensión como forma de aprender, pero metido dentro de la disciplina, porque ahí Sí, aparece una cuestión muy virtuosa de esa combinatoria de funciones dentro de una disciplina, que es el ida y vuelta entre el aula y el medio como enseñante. Hay una ida y vuelta que es maravillosa ahí. Es que genera aprendizajes muy virtuosos, ¿no? En general, ¿no? Que es ir al territorio con los estudiantes, estar con las organizaciones sociales, estar con los movimientos, encontrar exactamente las preocupaciones que esa población tiene, que ese movimiento tiene, sus sueños, sus proyectos, sus procesos de lucha, y después volver al aula y ver cómo pensarlo desde lo teórico, y de lo teórico y generar un proceso de praxis. Esa me parece que es una de las grandes virtudes de la extensión incorporada en la disciplina, que de alguna forma hackea la formación bancaria áulica, ¿no? Por eso nosotros nos afiliamos a esa metodología de un primer momento, ¿no? De que haya espacios incorporados en las disciplinas desde el primer año, cosa que hemos avanzado muy poco, ¿no? Digo, tenemos dificultades serias. ¿Por qué tenemos dificultades serias con esta? Y bueno, porque esto de alguna forma nos transforma las formas de aprender y de enseñar, nos cambia las formas de investigar, las formas de producir conocimiento, nos cambia los objetos de estudio, las agendas de investigación, nos modifica un montón de cuestiones que hace que tengamos una universidad distinta. Es una herramienta, si la base de esto es la extensión crítica, es la escucha, es el diálogo de saberes, claramente hay una transformación universitaria en marcha que va a tener resistencias, y no solo afuera, no solo en los espacios conservadores que están por fuera de la universidad, sino en los espacios conservadores que están adentro de la universidad. Humberto. Solo termino con esto, Fabio, y Sí. que muchas veces tienen que ver mucho más con el academicismo que con posturas Sí. políticas, ¿no? sí. Hay posturas academicistas muy duras con respecto a esto, ¿no? Que sostienen que los docentes deben ser investigadores, el docente investigador como figura preeminente dentro de la universidad. Nosotros decimos docencia integral, ¿no? Docentes, compañeras y compañeros que enseñan, aprenden en espacios de grado y de posgrado, que enseñan a investigar, por lo tanto saben investigar, y enseñan extensión, por lo tanto saben hacer extensión. Claro, vara altísima, pero para eso formación. Y ese es un requisito clave. Dos requisitos claves para esta cuestión. La construcción de una alternativa política, de una universidad distinta, esa disputa es clave, ¿no? Esta es una disputa política, no solamente académica. Eso requiere un gran grupo sujeto que construya una universidad distinta, y el estudiantado ahí, el estudiante organizado es clave. Lo otro, formación para los docentes, y bueno, la construcción de un movimiento que piensa una universidad nueva, una universidad, que vos decías, de Darcy Ribeiro. Esa universidad necesaria no sale solamente por inspiración de un grupo docente, sale de un grupo que construya, que dispute, que antagonice posturas conservadoras y academicistas, ¿no? Que ahí se juntan muchas veces. Y quería incorporar eso porque me parece que es clave, ¿no? Darle la dimensión, lo traía Néstor, la dimensión política al tema. Y después la otra cuestión, con esto cierro y te dejo, Fabio, es que esa cuestión descafeinada que vos decís es bien común. O tenemos procesos de invasión cultural, que vamos a hacer turismo antropológico a los territorios, ¿no? Y vamos a ver, o vamos a extraer información para hacer tesis, ¿no? Eso es bastante común también. O si no, tenemos una postura que Freire llama vacía o espontaneísta, ¿no? En donde nosotros como educadores no problematizamos situaciones, y las dejamos como están. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con esa convicción que tiene la extensión crítica, que es un constructo basado en procesos anticapitalistas, decoloniales y antipatriarcales, se diluyan, ¿no? Se diluyan y nos tienen en juego cuando problematizamos a los equipos nuestros y cuando problematizamos con la población con la cual interactuamos. Pero ahí me parece, ya introduje mucha cosa, pero me parece que son cosas que trajeron tanto Fabio como Néstor, que me parece claves. Sobre todo el tema de la politicidad de las prácticas socioeducativas. Y no solamente su costado político, sino su enteramente cuestión política, es una cuestión completamente política, que tiene claramente una connotación académica, epistemológica, ética, pero que es política claramente porque intenta construir una universidad nueva y una sociedad otra. Entonces ahí, como en un juego de mamuscas, ¿no? Bueno, ¿extensión para qué? Para una universidad otra. ¿Una universidad otra para qué? Bueno, para una universidad
otra también, nueva, reinventada, al decir de Freire. Y me parece que sin pensar esas cuestiones en correlato, nos quedamos perdidos en una cuestión de práctica educativa que no molesta a nadie, ¿no? No, lo que pensaba mientras contaba las experiencias de los EFI y los espacios de formación integral, que por ahí para el que no lo conoce, son algo que es propuesto en la gestión del mismo Humberto, ahí como prorector de extensión de la UDELAR. Digo que también eso es viable también si justamente tiene que ver con lo que vos decís, si hay también un proyecto de gestión político que lo impulsa, lo sostiene, digamos. Y también existe, preexistente, una tradición de trabajo, que en este caso de ustedes era el PIM, el PIM, programa metropolitano, el Apex, digamos, que sobre la que abrevaba, digamos, ¿no? Esas son condiciones que favorecen, ya que los espacios de formación integral, bueno, sin duda que es como el deber ser, lo ideal en la búsqueda de prácticas integrales y demás. Yo creo que legítimamente cada universidad, cada país, ni siquiera cada país, creo que cada universidad y hasta te diría cada facultad dentro de las universidades lo adecúa a esos objetivos, a la realidad presupuestaria, política, relación de fuerza, etcétera, digamos, ¿no? Y daba como ejemplo lo de esa ordenanza como algo, porque Viviana mencionaba que había gente del equipo académico, que quien lo impulsó y quien promovió su sanción fue la Secretaría Académica. Sí, claro. No la de Extensión. O sea, la Extensión lo apoyaba, obviamente, pero no fue la Secretaría Académica, fundamentalmente. Y de hecho, insisto, las prácticas educativas se consideran un dispositivo de la función docencia que permite articular la extensión, la docencia y la investigación, ¿no? Con los objetivos y como requisito forma parte de la malla curricular. Esto que dice Humberto yo creo que es clave, sin dudas, eso, sí. Porque digamos, para la implementación lo que falta es, y eran las preguntas de los que nos proponía Viviana, qué cambio a nivel organizativo, lo que fundamentalmente es voluntad política, digamos, ¿no? Porque si uno ve los grandes actores de la política universitaria, ¿qué señales dan respecto a la curricularización en general, a las prácticas particular? A favor. Si uno ve los acuerdos, campo universitario, un gran actor de la política universitaria, ¿no? El CIN, como actor que nuclea el campo universitario, los acuerdos plenarios 682 del 2008, el 711 del 2009, el 811 del 2012, todos dicen favorecer, impulsar a la curricularización y a las prácticas socioeducativas como herramienta. El Poder Ejecutivo, ustedes ven, hay distintas resoluciones del Poder Ejecutivo, me acuerdo de la 2405 del 2007 con el suplemento al título, sí. La 233 del 2008, la 233, claro. 233 que dice, las universidades, instamos a las universidades a que incorporen, no me acuerdo el texto exacto, el Poder Legislativo, otro gran actor de la política universitaria. Si ustedes leemos las reformas que impulsó Adriana Puigros en la ley de 2015, antes de la asunción de Macri, habla de vincular prácticas de saberes que incorporan los fines de la educación superior. O sea, hay una convergencia muy clara de los actores de la política universitaria, campo universitario, el campo del Estado, del Ministerio de Educación, Secretaría de Política Universitaria y Poder Legislativo, favoreciendo esto. Lo que falta es que eso, la voluntad política, y la voluntad política es presupuesto. Claro. Dotación, porque no hay nada más político que el presupuesto, como siempre digo, el presupuesto es política hecho números. O sea, lo que falta es que las universidades, ustedes dicen, bueno, no alcanza, es verdad, pero también hay que establecerlo como prioridad, y para establecerlo como prioridad hay que financiarlo. Sí. O sea, que es la gran zanahoria de los cambios, financiamiento, digamos. Es decir, es, como decía un rector, es palo y zanahoria, digamos. Es como gran vector del cambio es financiar eso, digamos, financiar ese cambio, que haya dotaciones docentes
con calidad, digamos, con calidad laboral, digamos, con sacarlo de la precariedad, digamos. Creo que en ese sentido es un paso que nos falta también y que tiene que ver con lo que Humberto plantea, que son las relaciones de fuerza y la voluntad política de transformar la universidad, y esto se ha leído como una de las herramientas de esa transformación. Sí, perdóname, Vivi. No, un poco el sentido de la pregunta, también una preocupación que salió en la mesa ayer también, es que, a ver, esta relación entre lo productor y producido, ¿no? Sin lugar a dudas, las prácticas sociocomunitarias, la extensión crítica, modifican, transforman la universidad, transforman los modos de aprender, todo lo que decías vos, Humberto, recién. Pero también la estructura de la universidad obstruye también, Sí. porque vos siempre decís, Humberto, el territorio es indisciplinado, pero la universidad está organizada en facultades, y ayer Sí, le decían claro. las compañeras, facultades separadas, el currículum con horas, 60, de 60 horas, 90 horas, donde no se reconoce el trabajo extra clase. Entonces tiene una estructura la universidad que si no la modificamos a esas estructuras organizadas en torno a disciplinas, con una matriz en tiempos y espacios tan estructurados, opera como obstaculizado. No sé cómo lo ven ustedes, eso, Néstor. No, ibas a hablar vos. Sí, claro. No, yo creo que estamos en un escenario interesante. Yo creo que, tal como decía Fabio recién, tenemos un montón de normativas y de acciones interesantes, de iniciativas potentes, de nuevos deseos, y estamos de alguna manera presenciando que una suerte de preparación del escenario para un debate interesante. Y ese debate que estamos preparando con este escenario tiene que ver con buscarle, con encontrarle, con reconstruir los sentidos de nuestras universidades públicas. Esto me parece que es interesante. Y una vez más cito a Fabio, y tal como lo decía, es una muy buena táctica para pensar en estrategias concretas para cambiar los sentidos de nuestras universidades. Esto implica muchas cosas. Implica presupuesto, claramente, y eso es voluntad política, pero también, yo insisto con esto, tiene que ver con la construcción hacia adentro de nuestras universidades para pensarse, ¿sí?, esta idea de reconstruir los sentidos. Todavía en buena parte de nuestras universidades, no conozco todas, pero en buena parte, subyacen perspectivas muy, muy tradicionales, muy conservadoras, donde estos acontecimientos que son disruptivos, que incomodan y hackean, como dice Tomasino, que hackean, tienen que tener una oportunidad para el debate, para reconstruir sentidos. Me parece que esto es central, ¿no? El futuro tiene que ver con esta voluntad concreta en todos los sectores de nuestra universidad, hacia adentro de nuestras universidades, inicialmente, para construir sentidos. Pero también esos sentidos se van a construir cuando otros actores y actoras también nos digan la universidad que ellos necesitan. Porque en definitiva, también la educación superior, también la universidad, no es solamente nuestra, es de todos. Y esto nos invita a repensar los sentidos. Esto es central. Ahí tengo un comentario. Yo coincido con Néstor. Y siguiendo el pensamiento de Freire, ¿no? En algún momento Freire dice, bueno, los procesos de lucha de clase que se dan en la sociedad están también en la universidad. La universidad no es una isla, es claramente un espacio de la sociedad en donde la lucha de clase transcurre en correlato con lo que pasa en la sociedad. Y entonces pensar que estas estrategias sean de transformación de la universidad para transformar la sociedad implica pensar ese nivel de lucha de clase afuera que está también adentro. Y yo con esto tomo partido en lo que digo, ¿no? Yo creo que básicamente afuera los niveles de sociedad otra que se están creando están fundamentalmente anclados en los movimientos y organizaciones sociales populares.
Entonces me parece que si no hay un vínculo muy estrecho, un vínculo no solamente estratégico de ir a ver lo que pasa en las organizaciones sociales, sino un trabajo fuerte, un trabajo sistemático, un trabajo organizado y coorganizado con los movimientos y organizaciones sociales, es muy difícil incorporar pensamiento crítico dentro de la universidad. Por más que tengamos intelectuales, compañeras y compañeras maravillosas, con una producción maravillosa, eso se tiene que traducir en cuestiones bien concretas. Y es, bueno, cómo los procesos de antagonismo a esta sociedad, que bien decía Fabio, ¿no? Está caracterizada por esas cuestiones. ¿Cómo disputamos el metabolismo del capitalismo adentro de la universidad? Eso no se hace sin compañeros y compañeras que están organizadas en movimientos afuera. Más allá de cuestiones internas, ¿no? Más allá de los gremios docentes, los gremios estudiantiles. Me parece que hay que pensarlo en esa dimensión, en una dimensión política que no sea solamente interna de la universidad, digo, no solamente la producción de sentido interno. Si la producción de sentido adentro de la universidad se da en la medida que disputamos sentido de una sociedad toda, ¿no? que atraviesa la universidad por todos lados. Que en algunos casos tiene algunos muros altos que hacen que la universidad se aísle un poco, ¿no? Y eso ha sido bastante evidente en algunos casos, pero que siempre está permeada. Entonces me parece que por ahí la construcción de prácticas socioeducativas que realmente tengan la extensión crítica, que tengan el pensamiento crítico como base, como sustento, no puede hacerse si no es con alianzas permanentes, sistemáticas, organizadas, pensadas, construidas con organizaciones y movimientos sociales populares como los hay en todos los territorios en donde está la universidad. Ahí creo que una estrategia para vincularnos con esas organizaciones, hay varias, ¿no? Hemos visto muchas estrategias territoriales en los últimos tiempos, ¿no? De anclaje de la universidad en territorio. Nosotros teníamos varias, ahora se nos cayeron dos, porque el academicismo nos barrió dos. Hoy tenemos los que son los programas integrales, el programa que creo que Vivi recién hacía mención, o Fabio. El programa APEX, que tiene 30 años, y el programa integral metropolitano, que ahora va a cumplir 15 años. Presencia permanente en territorio, con presencia de vínculo permanente con organizaciones y movimientos sociales. Ahí esa me parece que es una base clave, primero para ir al territorio en forma organizada, ¿no? En forma, bueno, cómo llego con muchos estudiantes a lugares en donde si no tengo una base de organización no puedo llegar, o si llego mal. Y lo otro, cómo disputo sentido adentro si no tengo la posibilidad de disputar sentido en forma global. Y eso me parece que lo da el trabajo y eso es bastante común verlo en las universidades de ustedes, ¿no? En los tres casos de las universidades que están acá, que son Río Cuarto, Mendoza y Mar del Plata, claramente hay, y bueno, también la nuestra, la República, y claramente un vínculo fuerte en territorio con movimiento social. Y me parece que por ahí hay una respuesta a ver cómo hacemos, qué estrategia usamos para poner en marcha esta cuestión, que ya está en marcha, pero darles los sentidos más críticos, ¿no, Néstor? Que me parece que son las búsquedas que hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Sí, en el caso nuestro, Humberto, creo que lo que nos ha ayudado mucho en este anclaje territorial y la articulación con los movimientos y las organizaciones sociales ha sido el Consejo Social, ¿no? Claro. El vínculo de las prácticas sociocomunitarias con el Consejo Social, que es un organismo justamente que articula, que es el vínculo, es el puente de la universidad, claro, con las organizaciones, las instituciones sociales, a partir de, justamente de la consolidación del Consejo y su articulación con prácticas sociocomunitarias y otros programas que Universidad Barrial y otros programas, nos ha ayudado mucho. A eso tenemos que profundizarlo. Y ustedes, Néstor, tienen también una figura que son los, ¿cómo es el nombre? Los centros de extensión universitaria. Sí, es interesante y me parece que es un escenario también muy potente de estos nuevos escenarios que actúan sinérgicamente con las prácticas, ¿no? Claro. La Universidad de Mar del Plata en el transcurso de los últimos 6 o 7 años ha de alguna manera creado en los sectores más alejados del centro de la ciudad 11 centros de extensión universitaria. 3 de los cuales están en ciudades vecinas donde Mar del Plata tiene mucha influencia, que son Miramar, Balcarce y en la zona del Partido de la Costa, de Santa Clara del Mar, ¿no? En realidad, esos centros funcionan como un ámbito en el cual convergen un conjunto de actividades de la universidad. Algunas actividades que tienen que ver con promover
concretamente algunas de las actividades de docencia, muchas de extensión, muchos grupos de extensión de alguna manera convergen. Yo, de hecho, con mis grupos de extensión participo especialmente en los centros del oeste de la ciudad, pero estamos reproduciendo formatos en otros centros. Son ámbitos muy interesantes. Todavía creo que son ámbitos un poco embrionarios, todavía hay mucho por construir en estos escenarios. Y nosotros miramos con mucha atención el proceso uruguayo, porque realmente es muy virtuoso y muy sostenido. Y estos centros de extensión que ha creado la Universidad de Mar del Plata apuntan en ese sentido para generar un ámbito muy parecido, si se quiere, en consonancia con el proyecto uruguayo. Me parece que si bien son centros embrionarios, tienen mucho para crecer todavía. Y ahí, en esos ámbitos puntualmente, las prácticas sociales educativas, o como las llamemos, tienen un ámbito pero muy propicio para desplegar todo su potencial. Insisto, creo que se están dando oportunidades interesantes, pero en cada oportunidad, insisto, siempre hay que dotarla de formación, de contenido, de sentido, y siempre entender estos procesos como perspectivas críticas y problematizadoras. Esto es central, ¿no? Vivi, Sí. me llama la atención cómo hemos ido pivoteando. Cuando vos analizás, bueno, para mí porque es un tema de investigación, un tema de interés académico de investigación, digamos, las últimas herramientas de esa vieja búsqueda que yo decía del compromiso social, que no es novedoso y demás, y que desde muchos años en adelante se viene buscando con distintos resultados. Si van a analizar los últimos 20 años, las tres principales dispositivos de cristalización de ese compromiso social son prácticas sociales educativas, consejos sociales asesores y programas de base territorial. O sea, son las tres cosas, y las tres o sea, esto que cuenta Humberto de Mar del Plata sucede en otras universidades, un gran antecedente, obviamente, el PIM metropolitano, Apex Cerro, etc. Las prácticas, ¿no? O sea, pero si van a analizar los últimos 20 años en esta, insisto, ¿cuáles han sido los dispositivos que la militancia extensionista, el campo extensionista ha ido ensayando como forma de cristalización de esa vieja, insisto, esa vieja búsqueda de universidad necesaria, de los distintos denominaciones que ha tenido a lo largo de los años? Son esas tres, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? Como búsquedas distintas, ¿no? Uno buscando la inserción curricular, salir de los bordes, otro buscando mejorar la calidad del vínculo social, otro generando nuevos interlocutores en los consejos, que la misma ley de educación superior lo habilita como una posibilidad para la universidad. Es interesante que han salido los tres, ¿no? Sí, una cuestión ahí que es histórica, que solo una nota a pie de lo que vos decís, estoy de acuerdo, Fabio, con tu análisis, pero que no es nada novedoso, porque si uno busca para atrás, ve, por ejemplo, la isla Maciel como el proyecto de la UNA, Claro. Sí. que es un enclave territorial fundamental para poder pensar esto. Entonces, bueno, no es que estemos inventando ahora cosas, no es que el PIN sea un invento. Pero ahí la búsqueda estaba en el marco de un diagnóstico que lo que había que hacer era, el compromiso social pasaba en la isla Maciel, en las villas, en los barrios, pero no se buscaba la inserción con la universidad. No, bueno, había justamente una desconfianza de la universidad como institución, está bien, pero era una autonomía, una agenda política militante, digamos, de las organizaciones. Sí, es una, mientras más lejos de la universidad estabas mejor. Es una desterritorialización de la universidad, de alguna forma. Exactamente. En el caso uruguayo, en la década del 70, aparecen lo que llaman las plantas piloto, urbanas y rurales, ¿no? En donde que eran espacios, antes del 70, antes de la dictadura, ¿no? Que eran espacios universitarios interfacultades que trabajaban tanto a rural como a nivel urbano, que uno los viene a descubrir después cuando vemos la historia de la extensión en Uruguay, ¿no? Que son los antecedentes del programa APES, que funda después Carlos Varo, o el programa PIN, que fundamos con muchas compañeras y compañeros en la década del 2000. Pero que siempre esos procesos de territorialización estuvieron de alguna forma. Y si uno ve más para atrás,
están las universidades populares de la década del 40, que están en Perú, Claro. ¿no? Que están en Uruguay, con el Centro Ariel, ¿no? Que es el proceso de En Argentina trabajo. también, Claro, muy claro. fuerte, Pero promovida por eso por como- sobre todo el anarquismo y el socialismo fuertemente. Claro. como reinventando cuestiones que estuvieron presentes en otros momentos, que inclusive los procesos dictatoriales barrieron, ¿no? Y que los reinventamos después. Pero yo coincido con esas 3 herramientas surgidas en los últimos 20 años que son muy potentes. Yo abriría ahora, si me permiten, el diálogo con el público, acá con Sí, los claro. compañeros, si quieren hacer preguntas. No sé si hay alguien con el micrófono para que lo vaya pasando ahí. Si quieren ustedes entonces, o hacer aportes, preguntas, reflexiones, en esta media horita que nos queda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Hola. muchas gracias por la oportunidad y de escucharlo, muy interesante. Bueno, las prácticas estas que nos preocupan realmente son muy complejas y vemos que tienen muchísimas dimensiones, desde lo epistemológico, de lo pedagógico. Bueno, hoy quizá la charla está más enfocada en la parte curricular. Mi preocupación, a veces como docente, utilizando este tipo de herramientas, desde lo pedagógico, es a veces centrarnos mucho en esa práctica como una aplicación de esos conocimientos que estamos impartiendo en el aula, en otro ámbito, pero que sigue siendo un enfoque bien aplicacionista, ¿no? Lo que les quería preguntar, lo que nos ocurre muchas veces en la evaluación de estas prácticas, es que en primer lugar no las tenemos sistematizadas y estamos aprendiendo un poquito a hacer eso. Y en la evaluación de esas prácticas lo que se visualiza, debo aclarar que soy de ciencias exactas y de microbiología fundamentalmente, es que nuestros estudiantes lo que están manifestando es que están desenfocando a veces los aprendizajes de los contenidos y haciendo mucho más foco en la experiencia. Lógicamente es parte de esto de la educación experiencial. Y ahí está el hilo delgado entre este tema de la curricularización, porque a veces se nos escapan esos contenidos, como bien dice Humberto Tomasino, que la realidad es disciplinada, y nos quedamos muchas veces con la experiencia y no lo anclamos y es difícil anclarlo al currículum, ¿no? Sobre todo pensándolo en que desde disciplinas como la nuestra a veces resulta muy difícil la interdisciplina, acercarse a otro de estas ciencias más duras, más aplicacionistas, más centradas en un modelo científico-tecnológico, en donde es más importante siempre la investigación disciplinar. Pero básicamente era eso. ¿Qué piensan ustedes respecto de esta valoración de la experiencia, más allá de que por ahí no se pueda anclar directamente al currículum? Hermosa pregunta, estimado compañero. Pateó el tablero. Tengo un par de reflexiones, pero que son de la práctica misma, ¿no? De cómo pensar. Yo cuando vos traías esto, biología, dijiste, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo desde la disciplinaria de una materia de segundo, tercer año o cuarto año puedo pensar la problematización desde algunos contenidos específicos, disciplinares, de la materia en la cual estoy trabajando? Y tuvimos alguna experiencia, con muchas, seguimos creciendo, seguimos pensando, seguimos con dificultades, pero hay algunas cuestiones que hacen que nosotros podamos, que los estudiantes problematicen cuestiones que están en aula, que las problematicen desde situaciones reales. Hay algunas disciplinas dentro de todas por ejemplo, en el caso de biología, yo me imagino que el tema ambiental debe ser un tema bastante clave, ¿no? A nivel ahí, por lo menos en algún trayecto de la formación curricular, que es un tema claramente interdisciplinario. Nosotros tenemos experiencias de haber trabajado desde veterinaria, cuestiones ambientales, en donde lo disciplinar
también era parte de la experiencia, más allá de la experiencia misma de convivir, por ejemplo, en un espacio, en un territorio concreto donde había una organización social. Ahí me parece que hay que ver cómo pensamos la posibilidad de una cuestión que nosotros tenemos como convicción, es que cualquier disciplina puede hacer extensión independientemente de cuál sea. Y no relegar la extensión solamente una cuestión de diálogo de vivires y de sentires, sino también de un diálogo que tiene que ver con la disciplina que porta el estudiante, independientemente de cuál sea. Se me ocurre, ¿no? Que desde la biología claramente se puede trabajar en espacios interdisciplinarios, no tengo duda. Te cité un caso en el cual es clave la biología para pensar las cuestiones ambientales. Pero más allá de eso, me parece que se pueden pensar cuestiones de la biología que están en los problemas de los compañeros y compañeras que están en territorio, ¿no? Vinculadas a un montón de cuestiones que pueden aparecer. Hay que ver cómo se buscan ahí. Ahí tenemos alguna experiencia con, por ejemplo, claro, capaz que es un poco más específica, ¿no? Con enfermedades, ¿no? Como enfermedades de los animales, cómo podemos generar diálogo de saberes en territorios con poblaciones campesinas desde lo que los compañeros saben del territorio sobre patología parasitaria, sobre patología de enfermedades infectocontagiosas, que son específicamente cuestiones disciplinares, ¿no? Que después esa realidad nos va a traer otras cuestiones, porque es indisciplinada, como decimos, también es cierto, y que la experiencia va a ser capaz que una de las cosas más sustantivas también es cierto, ¿no? Pero me parece que hay que abusar el ingenio ahí para también generar un espacio de diálogo de saberes desde lo estrictamente disciplinar, o de lo interdisciplinar, pero desde la facultad en la cual estamos, también pensando que se puede trabajar con otras facultades, ¿no? Y con otras disciplinas, pero me parece que se pueden hacer cosas, hay que buscar ejemplos, y capaz que ya tienen algún pequeño avance con respecto a eso. Lo de la experiencia me parece fundamental, pensando en la extensión como una cuestión humanizadora para todos nosotros, ¿no? Me parece que pasar por estas experiencias de formación extensionistas nos humaniza, y vaya si será necesario en estos tiempos, ¿no? Pensar claramente cómo son los procesos de humanización que va a hacer la universidad, tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? No dejarlos como que va de suyo, ¿no? Que la universidad solo, no, sino que pensar cómo generamos, y la extensión es altamente humanizadora, esto lo dicen algunos de nuestros maestros. No sé si te ayudé o no te ayudé, o te confundí más, pero... Si me permitís, Tomaso, agrego una pequeña reflexión. Qué interesante lo que planteás, ¿no? Hace un rato, cuando empezamos, decíamos como que en las prácticas sociales educativas o comunitarias es una oportunidad para que pasen buenas cosas, ¿no? Es una oportunidad. Y recién Humberto decía alguna cuestión central, ¿no? Y en eso también nos debemos algún esfuerzo. La universidad también tiene que acompañar un proceso de formación que sea humanizador. Claro. Me parece a mí que se trata de una pregunta interesantísima que nos plantea un interrogante muy complejo, pero que tiene que ver, creo yo, un poco con la deconstrucción de nuestra historia, porque en general estamos muy aferrados a modos muy concretos, muy establecidos en las universidades, en clave del siempre se hizo así, en los procesos de enseñar y de aprender. Y muchas veces, de alguna manera, no ponemos demasiada atención en que la realidad, el escenario, el barrio, los vecinos, son también una muy buena oportunidad para enseñar y aprender algunos procesos con otros sentidos, con nuevos sentidos. Y esto que dice Humberto, con sentido humanizador, no es un tema menor, es un tema pendiente en buena parte de nuestras universidades. Yo creo que algunas veces hemos prestado poca atención al potencial como enseñante y como aprendiz del escenario, del territorio, del barrio. Me parece a mí que esa relación dialógica todavía no ha sido suficientemente trabajada y tenemos mucho para hacer ahí. Y esta idea de dialogar con otras disciplinas con problemas que resultan comunes, que muchas veces, insisto, el barrio, el escenario, nos da oportunidades para vivir
con una proximidad irreemplazable problemas concretos de aprendizaje. Me parece que es un proceso complejo, difícil, pero muy interesante, un interesantísimo desafío de pensar un poco esta idea que Tommaso nos trae siempre del aula a la intemperie. Me parece que tenemos que resignificar, valorar esa idea, ese concepto. Solo una cuestión cortita nada más, porque que me parece claro, digo, no, porque lo que coincido con esto, claramente, venimos coincidiendo, por suerte no hemos tenido, sería bueno tener algún conflicto acá en serio, en pensémoslo, podemos en el armar panel o con algún compañero que esté presente, sería muy bueno porque dinamizaría pensémoslo. un poco. No, pero lo que planteaba era que no solo los procesos de humanización, cuando uno trabaja con movimientos sociales, y ahí Fabio tiene una vasta experiencia también de trabajar con el movimiento campesino allá en Mendoza, y nosotros con el MST y con algunos movimientos acá, no solamente son experiencias de humanización, sino también de concientización muy fuerte, ¿no? Con respecto, y entonces ahí la experiencia no solamente pasa por ver los problemas de otras y otros, y no te digo que entenderlos, porque para entenderlo hay que estar adentro de los problemas, ¿no? Pero por lo menos aproximarse a problemáticas que no son, en muchos casos, de los estudiantes en general, ¿no? Claro que hay estudiantes de los sectores populares también, por suerte, en nuestras universidades públicas. Pero el contacto con movimientos organizados a nosotros nos ha dado la potencialidad de que los procesos de concientización y de pensamiento crítico no estén en manos necesariamente de los docentes, sino que están en manos de los movimientos, están en manos de la lucha, están en manos de su propuesta, de su organización, de su trabajo, de su solidaridad. Entonces, y eso es, ahí hay una potencia enorme, mucho más que potencia de realidad, de contactarnos con los movimientos sociales, ¿no? Con aquellos que piensan un mundo u otro, que piensan, que desbordan el sistema capitalista. Ahí me parece que hay una cuestión que hay que priorizar en nuestras universidades. Ahí tenemos un aliado que mucho más que aliado es un indispensable para pensar las prácticas sociocomunitarias, la universidad nueva. Y si no hacemos eso, bueno, capaz que avanzamos un poquito, pero va a ser muy corto el paso que vamos a dar. Sí, buen día, Walter Juncos de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. No, por ahí contarles un poquito la experiencia que nosotros tuvimos gracias a los proyectos que la universidad largó de prácticas sociocomunitarias, que bueno, nosotros empezamos a participar en el 2016 y los pudimos mantener hasta ahora. Por ahí se hace difícil desde las cátedras, cuando la inquietud está en docentes que no son los jefes o los titulares de la misma, ¿no? Pero bueno, ahí pudimos encontrar una pequeña grieta que en estos proyectos y en esta convocatoria, a través de pasantías, ¿no? Pasantías curriculares, Claro. donde nos permitió agruparnos integrantes del Departamento de Ecología y bueno, y poder pensar en esta pasantía para estudiantes avanzados, en donde ellos van a una organización, a una asociación civil, Granja Siquem, y conjunto con los estudiantes que están ahí en la organización social, estudiantes de nivel medio, y con los integrantes de la universidad, vamos demarcando las actividades. En este caso, bueno, siempre fortalecer la cadena forrajera. Y en esto digo, estas pequeñas grietas que deja el suelo para que vayan germinando las semillas, sobre todo los estudiantes, ¿no? Porque ahí los estudiantes universitarios, junto con los estudiantes de nivel medio, son estudiantes que vienen de barrios periféricos de la ciudad, vulnerados en un montón de derechos. Ahí es donde realmente me parece que los estudiantes de la universidad están en contacto con estas situaciones en donde nosotros lo pensamos desde lo reflexivo y desde lo crítico, ¿no? Pero digo, lo interesante es buscarle a la currícula esas pequeñas grietas que nos permiten cómo articular. De todas formas, nosotros tenemos el desafío de cómo hacer cuando se presentan un montón de estudiantes con
esta inquietud de participar en organizaciones sociales, ¿no? Nosotros tratamos de que no sean más de 10 por año, y bueno, entonces llegamos a pocos estudiantes, pero bueno, el desafío es cómo avanzamos hacia eso. Y bueno, un montón de veces el desafío es cuando los profesores o los docentes no son jefe de cátedra, un montón de veces cómo encontrar el tiempo para ir supliendo esas actividades que no siempre son comprendidas. Claro. Hola, buenos días. Yo soy Carlos de la Facultad de Ingeniería, docente en la cátedra de microbiología, y en realidad nosotros tomamos una decisión en algún momento cuando nos fuimos a presentar a la práctica que tenía que ver con la inquietud del estudiante. Digo, se presentó la idea de lo que era realizar una práctica, nosotros tenemos contacto por otras situaciones de transcurrir el territorio con otras organizaciones, y surgió una necesidad. Y a los estudiantes se los invitó directamente según si ellos creían oportuno poder hacer o realizar este tipo de prácticas. En un curso de 30 logramos participación de solamente 5 estudiantes. Y esto viene de la mano de algo que ustedes decían recién. El tema de los sentidos. Trabajar el sentido, digo, esto fue prácticamente un quiebre en una materia de un cuarto año de una carrera tecnológica. Representa prácticamente un quiebre en las formas de acceder al conocimiento a la vez que comparto conocimiento con otras personas que no han tenido la misma trayectoria que los estudiantes. ¿Cómo intentar de alguna manera intentar que este quiebre de sentidos se expanda un poco más? No sé si soy claro en la cosa. Es muy nebulosa, perdón. Sí, ahí yo... Bueno, gracias por los comentarios. Pero es muy interesante tu pregunta, Si me permiten, hago una aproximación. Dale, yo después quería nosotros arrancamos nuestras prácticas en una facultad también que tiene un sesgo muy fuerte, un sesgo profesionalista, ¿no? Nosotros comenzamos las prácticas efectivamente en el 2008, pero empezamos a trabajarlas con un cambio en el plan de estudio en el año 2005. Y la verdad es que, como decíamos, iniciamos por donde pudimos, que no era por donde queríamos, por donde pudimos, porque encontramos un escenario para avanzar hasta ahí y de ese modo. Y avanzamos con un seminario concreto en la segunda mitad y fuimos construyendo sentidos. Me parece que es un camino largo pero interesante. Es un camino donde uno de alguna manera tiene que intentar explicar, fundamentar, contagiar sobre la importancia de vincularnos con estas cuestiones que tienen que ver con otro modo diferente, como decía hace un rato, e insisto, de enseñar y aprender. Eso para nosotros es central. Pensar que el acto educativo tiene otras connotaciones cuando uno trabaja con problemas concretos, con actores y actoras de la comunidad, ¿no? Mira, hace unos días estaba charlando con el vicedecano de una de las facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y él me decía, cuando estudiaba ingeniería, nosotros encontramos en el barrio algunos problemas interesantes para trabajar junto con los vecinos. Uno de ellos, me decía el vicedecano, era que los recolectores de residuos recibían muy poca paga por el material, el cartón que entregaban, el plástico que entregaban. Y buena parte de los fundamentos de esa paga muy cortita que tenían era que no lograban enfardar, empaquetar lo que les vendían a los grandes acopiadores. Los estudiantes de ingeniería, junto con los recolectores y los que de alguna manera comercializaban esa recuperación de residuos, idearon conjuntamente un sistema muy sencillo de enfardado,
con unas poleas y unos engranajes muy sencillos, muy baratos, hicieron un sistema interesantísimo que les permitió después obtener otro precio a lo que ellos comercializaban. No lo quiero hacer muy largo, pero a modo de síntesis, me decía el vicedecano, dice, en realidad, Néstor, te confieso que después de haber trabajado de ese modo, en ese lugar, con esos vecinos y vecinas, nosotros fuimos otros ingenieros. Nosotros fuimos otros ingenieros. Lo que yo creo que de alguna manera, insisto, la pregunta es interesantísima, es un largo camino que hay que transitar, pero que es apasionante. Intentar convencer, fundamentar, persuadir, comunicar, sistematizar experiencias a modo de reconstruir esos sentidos. Y me parece a mí que muchos otros se van a enganchar. Algunos no se enganchan todavía porque desconocen, porque tienen algunas preocupaciones, algunos temores, pero me parece que las prácticas, insisto, son una oportunidad interesantísima, irreemplazable, de generar cambios profundos en múltiples sentidos, ¿no? En múltiples actores de nuestra vida universitaria y también en la comunidad, claro. Y yo lo que quería agregar, y lo vinculo con algunas cosas que vos, Viviana, comentabas y comentan ahí los compañeros, es que, bueno, nosotros no estamos aislados, digamos, ¿no? Formamos parte de una estructura. Y estas son estructuras que estructuran, ¿no? Sobre todo la universidad. Digo porque, para colmo, la universidad es un tipo particular de organización burocrática del Estado, digamos, no es... reflejamos de alguna forma en nuestra organización la característica y complejidad de lo que tramita principalmente, ¿no? Que es el conocimiento, que es especializado, parcializado, atomizado, y eso repercute en la organización. Había un sociólogo de la organización norteamericana que decía, bueno, la universidad es aquella institución donde lo que tenemos en común es la misma calefacción central, digamos, más o menos decía el chiste. Qué bueno. ¿Cuándo la hay, Fabio? Cuando hay. Claro, eso lo decía, bueno que obviamente, por eso aclaraba norteamericano, estadounidense. Acá ya cae la frase, no cuaja ya nomás por la calefacción. Y sobre todo calefacción central. Y otro decía, bueno, así como el carpintero anda con un clavo y martillo tratando de remacharlo, dicen nosotros andamos con un atado de conocimiento tratando de transmitirlo o de incrementarlos. Entonces, esa característica repercute en una organización burocrática que está flojamente acoplada, de una base pesada, ¿no? Es una estructura de poder con una base pesada, porque está organizada en las cátedras, subcátedras, departamento, subdepartamento, los poderes que hay entre las jerarquías dentro de las cátedras, que incluso dificultan, en cambio, a nivel de la conducción política, ¿no? Porque se produce lo que se llama la inversión de la pirámide de poder, ¿no? Esto es como los hospitales, y el director del hospital y los médicos en su consultorio dentro del hospital. Es decir, yo puedo ser el director del hospital y tener un programa y demás, pero en el fondo el médico con su lapicerita y demás termina definiendo lo que pasa realmente en la dinámica de gastos, etcétera, de lo que hago y lo que no hago. Entonces hay una inversión. Entonces en esta suerte de instituciones nuestras, esta suerte de anarquías organizadas, donde instituciones flojamente acopladas y de base pesada, hay que buscar las grietas, como decía el compañero. Las grietas, hay que buscar las oportunidades políticas, institucionales, disciplinares, digamos, como para estos planteos, digamos. Es algo, tenemos que saber que formamos parte de esa institución, cuyo rol, hasta le diría histórico, es otro. Es justamente defender ser la universidad como institución, tener el monopolio de la producción de saber legítimo en la sociedad. Claro. Que es distinto a lo que nosotros, es un enfoque radicalmente distinto a lo que estamos proponiendo. Sí.
Pero hay que jugar con esas reglas, o sea, no podemos aislarnos de eso y saber jugarlas y buscar esas grietas para pensar y para proponer otra cosa. Un par de cuestiones vinculadas a la pregunta, coincidiendo con lo que decían Néstor y Fabio, pero un par de cuestiones que nosotros vimos en los procesos nuestros de esto de los EFIs, ¿no? Uno es que hay que pensar el tema este que vos decís, vos planteás una cuestión vinculada a la no obligatoriedad, al darle la opción a los estudiantes a subirse o no a la práctica sociocomunitaria, ¿no? Si yo entendí bien, es eso lo que vos planteabas, y que de 30 y pico quedaron 5. Así funcionaba el espacio de formación integral que nosotros teníamos construidos en nuestra facultad. Lo que hacíamos ahí era, como era un trabajo a más que el estudiante iba a hacer, porque incorporaba un trabajo en territorio que no estaba pensado desde la disciplina, sino que la disciplina incorporaba ahora, eso fue antes de que el plan de estudio incorporara los EFI, ¿no? Entonces lo que hacíamos era darle al estudiante la posibilidad de incorporar algún puntaje en función de que hiciera la actividad bien hecha, ¿no? Había una evaluación de la actividad. Si hacía la actividad y la hacía bien, tenía un puntaje que sumaba a la hora de la exoneración de la disciplina. Ahí había muchos compañeros que se subían, compañeras que se subían para ganar ese puntaje. Y después terminaban agradeciendo la oportunidad de haber participado. Sí. Pero había esa cuestión, a nosotros nos sirvió, ¿no? Porque de grupos que eran llegaban a participar aproximadamente 80% de los estudiantes en una actividad que no era obligatoria. Estaba ese incentivo, que era evaluado, por supuesto, no era hacer cualquier cosa, sino que porque había grupos de trabajo. Los grupos eran de aproximadamente 20 personas. Ahí trabajábamos no con 10, como decía el compañero de agronomía, sino con 20. Y lo otro que nosotros estamos viendo es que nos parece que hoy debe haber una complementariedad de cosas, ¿no? Y de que esas prácticas sociocomunitarias o espacios de formación integrales deben estar incorporados obligatoriamente, que sean parte de la formación del estudiante. Totalmente. Eso quiere decir que no pueden ser cosas que sean más o menos buenas. Porque no todos los estudiantes se suben a esa. Y muchos estudiantes no quieren hacer, porque esto me parece que es salir de pensar ingenuamente sobre lo que los estudiantes quieren. No todos los estudiantes quieren hacer cosas a más de lo que les pide estrictamente la currícula. Eso lo hemos visto. No sé qué pasa en Río Cuarto con los estudiantes, capaz que son distintos, ¿no? Pero cuando vos decís, bueno, mirá, vas a tener que hacer 30 horas de campo, y te dicen, bueno, los hago si puedo. Inclusive ahí tenemos el problema de los estudiantes que trabajan. Eso hay que pensarlo, ¿no? La obligatoriedad en los estudiantes que trabajan cuando hacemos territorio. Hay que pensarlo con mucho cuidado eso, y dar alternativas. Entonces, lo que sí me parece es que cuando ofertamos como cosa obligatoria desde alguna disciplina, desde algún trayecto curricular, tiene que ser una cosa que tenga una planificación fuerte, una cuestión que sea realmente motivadora para los estudiantes. Y ahí lo que usamos es, desde los programas territoriales, la construcción de demanda territorial. Y la posibilidad de encontrar temáticas que puedan ser ofrecidas desde el programa integral a distintas disciplinas, a distintas facultades, ¿no? Que tienen que ver con el contenido propio y disciplinar de la facultad, pero que después en campo se interdisciplinan, porque hay un montón de actividades que pasan en ese territorio del programa integral. No quiero extenderme sobre este tema, ¿no? Pero cuando hay procesos de obligatoriedad, cuando esto es obligatorio, tiene que ser un proceso cualitativamente muy bien pensado. Tiene que ser un proceso bien estructurado, tiene que tener una planificación de trabajo de campo muy detenida, muy pensada, con mucha antelación. La planificación docente tiene que estar muy bien ejecutada, tiene que tener compañeras y compañeros en territorio que nos ayuden a hacer eso. A veces el docente solo no puede hacerlo, yendo a territorio solo. Eso es muy complejo. Es el aula a la intemperie, que decían esto, ¿no? Ir a un aula a la intemperie es sacarnos del espacio de confort. Tenemos que formarnos para eso y tenemos que tener compañeras y compañeros que en territorio nos apoyen en esa tarea, acompañen nuestra tarea, que tengan camino, que hayan pateado territorio antes. Claro, hay muchos docentes que ya lo tienen, pero para pensar en muchos docentes incorporados hay que acompañar la práctica docente extensionista dentro de la tarea integral de los docentes. Con eso no sé si aporto algunas cosas, pero nosotros resolvimos por ahí algunas cuestiones y hoy estamos en la planificación de la actividad obligatoria. Si no hay un despliegue muy fuerte en territorio previo, de confianza política en los territorios, anticipado a la práctica curricular obligatoria,
probablemente vayamos a procesos de invasión cultural, procesos de frustración por parte de los estudiantes, de ir a territorio y no sacar nada, porque no tienen capacidad de dialogar con la gente. Y eso también sabemos que pasa. O sea que mucha planificación, mucho aprendizaje en base a autocrítica de los procesos, evaluación de los procesos, formación de los docentes, sistematización de las prácticas, como decía Néstor. Bueno, todo ese combo tiene que ver con esto. Tiene alta vara, ¿no? La vara está alta con esta cuestión. Pero me parece que es el camino por el cual transitar. Bueno, nos están pidiendo que cierre. Dejamos acá la última pregunta al secretario de Planeamiento. Bueno, buen día. Primero agradecer, digamos, la posibilidad de compartir, digamos, las vivencias y los conceptos que han abordado, que entiendo han sido muy ricos. Yo quisiera, es una preocupación que la transformo en pregunta, digamos, y apelando a la experiencia de ustedes, que nosotros en este proceso de curricularización, a mí me preocupa mucho, y teniendo en cuenta que es fundamental el vínculo con las organizaciones sociales, que esto es con las organizaciones, para no caer en eso de colonialismo, de decir vamos digamos, a abordar un barrio, ni nada por el estilo, sino que cómo hacemos con los tiempos de la institución y los tiempos del barrio. Cuando digo los tiempos del barrio, digo las demandas que son para atender los 365 días del año, y nosotros desde la universidad, por todo esto que también Fabio comentaba, por la estructura, por la burocracia, es poder hacer las prácticas en determinado periodo, y a mí me queda como esa sensación de decir, bueno, ¿y el resto del año qué? O sea, ¿cómo podemos lograr seguir presentes, digamos, trabajando y construyendo con esos espacios que bien se han brindado y que participan y se integran a los procesos, para que podamos sentir que la presencia es continua y no, digamos, creo que ese es uno de mis preocupaciones al curricularizar, es decir, va a ser acotado y al año que viene cambia mi grupo de estudiantes. ¿Cómo sostener eso? Sí, ahí en la universidad es como que, yo siempre digo como que en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano es como que la lucha de clases se suspende y se suspende a fines de diciembre y la retomamos los primeros días de febrero. Qué bueno. Pero yo creo que justamente, creo que sí, ese es la calidad y la estabilidad del vínculo es un problema de siempre, que justamente creo que es la fortaleza de algunos formatos de las prácticas. Al ser un espacio curricular, te permite una calidad del vínculo con organizaciones. Por ejemplo, nosotros que como materia estamos desde 2016, se aprobó en 2013 el programa de estudio, ya llevamos varios años trabajando con un núcleo duro de organizaciones, entonces hemos podido madurar un vínculo, estabilizarlo y sostenerlo en el tiempo, porque siempre hay cohortes nuevas con las que abordar o distintas instancias de un mismo programa o nuevos proyectos. Pero creo que justamente los programas de base territorial es lo que en esta que decíamos, en estos formatos, lo que se busca es eso, digamos, ese problema, digamos, de cómo compatibilizar los tiempos académicos con los tiempos de las organizaciones sociales, que son otros, digamos, ¿no? En el barrio no se suspenden en enero los problemas, no sé. Cuando se acaba el proyecto siguen los problemas, obviamente. Entonces creo que ahí los programas de base territorial permiten, al anclar distintos proyectos, distintas facultades, distintos actores, permiten una estabilidad y una temporalidad del vínculo que lo hace más parecido a los tiempos del territorio, digamos, ¿no? Ahí coincido con Fabio y contar un poco la experiencia del APEX y del Programa Integral Metropolitano. No, y contar una anécdota cortita, que nosotros trabajamos en un barrio en una veterinaria popular allá en la década del 80, a fines de la década del 80, y entonces dijimos, se arrimaba el verano, ¿no? Dijimos, bueno, en enero vamos a cerrar. Entonces nos mira un vecino y dice, pero ustedes son comunistas de invierno nomás.
Claro. Y nos miramos entre nosotros. Era un grupo de estudiantes que trabajaban en esa clínica. No había docentes, éramos solo estudiantes. Y era verdad, nos íbamos todos para Baliza, que es una playa que era parte de nuestra dinámica estudiantil. Pero es cierto, ¿no? Esa práctica golondrina de la universidad, ¿no? Es al revés, ¿no? Es anti-golondrina. Estamos en invierno y no en verano. Pero los programas integrales resuelven eso, inclusive porque tienen plantas docentes en forma permanente, que están siempre, y además está la sede, ¿no? Está la casa de la universidad, por ejemplo, está la casa del PIN, que está siempre abierta, donde los vecinos pueden ir. Está la sede del APES, que está siempre abierta, que no cierra nunca, que mantiene los consultorios odontológicos, que mantiene, bueno, todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones más vinculadas a asistencia. Y en el caso del APES en particular, lo que se hizo, yo no sé ahora en qué están, pero en un momento tenían el trabajo estudiantil mediante becarios de verano, ¿no? Era un llamado a becarios que hacía el APEX para mantener, por ejemplo, la asistencia en el programa odontológico con estudiantes y docentes durante la fase esa de exilio para Rocha y para el este de los estudiantes uruguayos. Pero los programas territoriales permanentes resuelven en parte esa cuestión de los cursos de la universidad. Una cosa son los cursos, una cosa es lo curricular y otra cosa es la permanencia de la universidad como espacio institucional permanente en territorio, con docentes en forma más allá de los cursos y la presencia estudiantil en cursos. Bueno, acá me insisten en que hay que ir cerrando porque hay otra actividad que ya están ingresando. Les agradecemos muchísimo a los tres, Fabio, Humberto, Néstor y a los participantes y bueno, sin lugar a dudas esto es solo el inicio, nos quedan un montón de cosas para seguir pensando y trabajando juntos. Así que bueno, seguramente vamos a tener otros encuentros y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Viviana, gracias. Gracias, un gusto. Abrazo, compañero, muchas gracias. Ya nos vamos a ver por ahí. Bien. Gracias a todos. Chao, Abrazo. Chao, Vivi. Gracias, Vivi. Chao, Vivi. Nos vemos nosotros prontito. El panel que sigue se trata de inclusión socioeducativa de las personas mayores. Van a estar